Gracias, Martín. Como estamos entre nosotros, creo que se dice un aviso parroquial. Soy del sur de Alemania, suroeste, muy cerca de Francia. Y mi región perteneció hasta el siglo XIX a Bavaria. Por eso seguimos con la fama de nuestra región, que somos más alegres, más barrocos y nada que ver con los prusianos. Y eso es verdad. Y hasta aquí la buena noticia. Porque yo soy una excepción. Por lo menos en un aspecto. El manejo de tiempo. Ahí soy bien prusiano. Aunque justamente hablamos, ya me estoy hasta mexicanizando a cierto momento y de vez en cuando uno llega a reuniones como el último alemán tarde y todos los mexicanos ya presentes. No, pero lo que digo, estamos en serio ahora con mirada al reloj casi 1 hora y cuarto, como nos dirían los penalistas, con el debido retraso, y hay que ver que nos disciplinemos en la testera. Así que hablé con los 4 expositores, que tengamos un límite de máximo 20 minutos para cada uno, y 1 o 2 minutos antes, si noto que se están perdiendo, les voy a darme el derecho de pasarles un aviso por escrito para que ustedes tengan también después la posibilidad de intercambiar y hacer las preguntas. Supongo que todos están de acuerdo, no escuché ningún rechazo, igual no nos ayudaría mucho, así entramos al segundo panel sobre las percepciones internacionales. Martin Friedeck ya ha hecho mención de nuestros invitados especiales por parte de México, Rodrigo Guerra, por parte de Chile, representando también América Latina y sus percepciones, por parte de Alemania y Europa, mi colega Dr. Carlis Abmeier de la Central de la Fundación en Alemania, y por parte de los Estados Unidos, la doctora Catherine Bacaluk. Todos ustedes bienvenidos y empezamos con México. Rodrigo, tienes la palabra. Agradezco mucho nuevamente la oportunidad para estar este ratito conversando sobre las repercusiones que ha habido de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en México. Vamos a abreviar las 30 minutos que habíamos preparado, entonces nos saltaremos algunas láminas para atenernos a los 15 minutos. Muy posiblemente, si nos hubiera tocado el tema de los Estados Unidos o de Europa, o aún de Sudamérica, por ejemplo, pienso mucho en Chile y en Argentina, habríamos descrito un escenario en cada uno de estos países, pues mencionando los actores, los nombres, en cada uno de ellos actores distintos, pero en donde se ha venido repitiendo un esquema más o menos similar en materia de recepción de la exhortación del Papa Francisco. Más o menos el encuadre es el siguiente: existe un primer grupo, más o menos, llamémoslo así, sencillo, de gente buena, que normalmente cercanos a la vida de la Iglesia, acogen con alegría la palabra del Papa sin mayor análisis, pero tampoco sin mayor objeción, y la reproducen. Esto es muy notorio, por ejemplo, en las redes sociales, en las revistas eclesiales al interior de la Iglesia, y claramente desde ese punto de vista, desde el punto de vista de este sector, la exhortación del Papa ha sido muy bien acogida y es un anuncio alegre y gozoso que en la parte económica implica simplemente unos señalamientos críticos a una realidad económica que, por ejemplo, en América Latina es muy patente, muy evidente, que no funciona porque los niveles de pobreza y de inequidad, no solo los de pobreza, sino principalmente los de inequidad, pues cada vez son más crecientes. Un segundo grupo que seguramente hubiéramos expuesto si el escenario que nos hubiera tocado exponer fuera el de Estados Unidos, el de Europa o el de Sudamérica, sería el de los grupos antiguamente llamados de izquierda o teología de la liberación, en donde con un enfoque más racional, más profundo, más crítico, han acogido muy bien la exhortación apostólica del Papa, en donde con algunos 2 o 3 señalamientos críticos de algunos temas que faltan o de algún énfasis, pero en donde en general muchos de los grupos de la antiguamente llamada teología de la liberación en general han tenido una acogida positiva, esperanzadora
y hasta en ciertos momentos apologético-defensiva de la propia posición del Papa, explicando, añadiendo, comentando comentarios muy sabrosos, muy interesantes respecto de por qué Francisco está poniendo estos acentos y cómo habría que ayudarle al mundo a interpretar el perfil del propio Papa Francisco. Pero un tercer segmento que aparece en estos escenarios que no me toca a mí exponer es el de los grupos neoconservadores que en distintas partes del mundo han estado insistiendo desde épocas anteriores al propio Juan Pablo II. Piensen ustedes las primeras reacciones que hubo ante encíclicas como Laborem Exercens por parte del American Enterprise Institute en los Estados Unidos, o el famoso libro publicado en Francia, Está Dios contra la economía, en donde se señalaba que escrito por un par de lefebristas dedicados a la economía en Francia, en donde se señalaba con gran fuerza que el magisterio estaba profundamente equivocado al momento de evaluar e interpretar la realidad económica del nuevo mundo global, porque se habían colado en su interior un conjunto de intuiciones de corte socialdemócrata que lo estaban distorsionando de su verdadera línea, de su verdadera perspectiva, etc. Esto ha ido creciendo con el paso del tiempo y cuando llegamos a Caritas in Veritate de Benedicto XVI, estalla de una manera muy dolorosa, con una serie de críticas muy ácidas en contra de Benedicto XVI por los juicios que hace respecto al sistema financiero internacional, por la propuesta que él hace de que es necesario preservar el bien común global a través de un conjunto nuevo de instituciones políticas, jurídicas y hasta financieras que le den gobernanza y gobernabilidad al mundo global y por lo tanto la necesidad de imaginar una nueva autoridad política global, etc. Es decir, la controversia a nivel internacional ha sido muy intensa. Sin embargo, en el escenario mexicano, la cuestión es muy otra. Es muy otra. Si quieren, pasamos a la siguiente lámina. Primero, en México, la novedad del Papa Francisco, sin lugar a dudas, ha sido bien acogida. En la lámina ustedes verán algunas consideraciones que simplemente resumo en una sola palabra. Realmente, en México, como tal vez en muchos otros países de América Latina, la figura, el mensaje, las palabras, las expresiones, los gestos del Papa Francisco han tenido una acogida sin precedentes. Aún sectores, hace muy poco, ácidamente críticos, adversos a la Iglesia, están manteniendo una cierta zona de respeto a la figura y a la palabra del Papa Francisco. En general, los análisis que se han realizado sobre la exhortación apostólica versan sobre dos grandes temas, sobre los cambios que el Papa quiere para la Iglesia y sobre los cambios que el Papa pide a la economía. Sin embargo, en México, y entonces pasamos a la siguiente lámina, sin embargo, en México, el énfasis está principalmente puesto en los cambios que el Papa demanda a la Iglesia. Nos saltamos hasta la lámina donde están las fotos de los analistas. Más adelante. Otra más. Y ahí, si me permites, por favor. Eso es. Cuando miramos los grandes, entre comillas, ¿no?, analistas del escenario religioso en México, pensemos en Roberto Blancarte, del Colegio de México, que dirige el Centro de Investigaciones Sociales en el colegio, o Bernardo Barranco, que dirige un centro de análisis religioso desde hace muchos años y tiene un programa de radio muy famoso sobre análisis de la realidad religiosa y social de México, o Elio Masferrer, que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología y que ha publicado algunas de las colecciones más importantes de sociología de la religión y antropología de la religión que hay en nuestro país. Lo interesante es que estos analistas sobre todo comentan, digamos, la realidad de la Iglesia sotanas adentro. Es decir, miran sobre todo con gran preocupación si las normas disciplinares en la Iglesia deben de ser de tal o cual manera, si en los seminarios se debe formar de tal o cual manera, si los obispos se deben de comportar de tal o cual manera. Es decir, es muy curioso que el interés principal de estos analistas laicos, no católicos, más bien críticos y adversos, está centrado en las realidades intraeclesiales, digamos, sacristía adentro. Mientras que los temas sociales, económicos, políticos, proféticos
de denuncia de un sistema corrupto o de un sistema político corrupto o de un sistema económico deficiente, parece que no entran en sus reflexiones, cuando a nivel mundial algunos de sus maestros, por ejemplo en Francia o en otros lados, han estado haciendo comentarios muy importantes, los maestros de estos analistas, muy importantes, no solo sobre cuestiones de disciplina intraeclesial, sino sobre la realidad económica y política que el Papa está tocando. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué hipótesis podríamos lanzar para tratar de entender por qué pasa esto en México? A mí me parece que al menos, sin que estas sean todas, se pueden lanzar 5 grandes hipótesis. Una primera es la profunda cultura jacobino-liberal decimonónica que aún prevalece en nuestro país. En otras palabras, no solamente a nivel de élites políticas, sino aún en el mundo académico e intelectual, sigue prevaleciendo la idea que el discurso social cristiano no tiene derecho a existir en el espacio público, debido a que la fe cristiana es una experiencia principalmente de vida privada, Indiscutiblemente, la cultura jacobina no solamente caracteriza a los así autodenominados jacobinos o a quienes se sienten adscritos al pensamiento liberal, sino que en muchos de nosotros, además, a veces medio en broma, pero medio en serio, algunos decimos que todos tenemos un ventrículo del corazón más o menos juarista aquí en México, y de vez en cuando nos salen esas cosas como de manera consciente o inconsciente. ¿Cómo se refleja esto respecto de la exhortación? Que entonces los analistas tal vez más adversos, críticos y no católicos, justamente prescinden de cualquier comentario sobre las incidencias sociales, económicas y políticas, y más cuando algunos de ellos, en varios momentos de la historia de nuestro país, han cobrado directamente de las arcas y han trabajado para los gobiernos emanados del Partido de la Revolución Institucional. Es decir, no se atreven a comentar las incidencias sociales, económicas y políticas de los documentos pontificios, particularmente esta exhortación, en buena medida porque saben que serían críticas también dirigidas al corazón del Plan Nacional de Desarrollo y al modelo como la Presidencia de la República y el Gobierno de la República están conduciendo el destino del país y afrontando los grandes rezagos sociales que se viven en México, y privilegian los temas justamente, que si el padre Maciel, que si los abusos sexuales, que si el obispo viste comprada o es humilde, etcétera. Esto me parece que es un primer dato que hay que considerar. Un segundo dato que hay que considerar es que existe también al interior de la Iglesia una serie de fenómenos de los que hay que hacernos cargo como Iglesia. Por ejemplo, una falta de cultura social cristiana que dificulta explicar, difundir y aplicar la doctrina social de la Iglesia. En otras palabras, parte de la lectura, me parece a mí, y de la falta de crítica o de análisis social, económico y político de la exhortación, se debe a que la fe cristiana y los cristianos de a pie no estamos familiarizados desde hace ya varias décadas sobre la dimensión social y política y económica de nuestra experiencia cristiana. Los obispos en el año 2000 decían en un documento que fue famoso en aquellos años que el problema no es que los cristianos hayamos sido echados de la vida pública tras el conflicto cristero, sino el problema es que nos lo creímos y lo asimilamos como cultura intraeclesial al grado que las instituciones y grupos y estrategias pastorales que tratan de promover la incidencia social cristiana siempre son vistas como cosas más bien secundarias, tangenciales, pero para decirlo en una sola palabra, la doctrina social de la Iglesia y la pastoral social no son reconocidas cabalmente como una dimensión constitutiva de la evangelización, sino como un añadido un poco secundario que tiene que ser tolerado porque es ese territorio que les gusta a los padrecitos, a las monjitas o a los laicos un poco acelerados y que se meten en problemas. Un tercer elemento que a lo mejor nos puede ayudar a ubicar la falta de análisis. O sea, Luis Rubio no ha comentado la exhortación del Papa, Luis Pasos no ha comentado la exhortación del Papa, los analistas de la jornada no han comentado el capítulo económico de la exhortación del Papa. ¿Por qué? Pues también porque en parte existe
una falta de sensibilidad al debate sobre los fundamentos metaeconómicos de la economía actual. Algo que ya se comentaba hace rato por parte de Monseñor Christophe Pierre y por parte de otros es: la economía muchas veces en México se enseña como un sistema cerrado, es decir, como si fuera una ciencia autónoma que se da a sí misma sus principios de legitimación epistémica. Es decir, la economía se dice a sí misma qué es lo que la acredita como ciencia y como práctica. Esto indiscutiblemente lo entendemos en la historia de la ciencia económica como una característica de muchas teorías económicas de hace 50 años. Pero no hay ningún, me atrevo a decir, ningún economista serio en el mundo. Ningún economista serio en el mundo que en el año 2014 piense que la economía es algo así como un sistema cerrado que no es susceptible de ser irritado, provocado, revisado, cuestionado por otros sistemas de otra índole. Primera cosa. Segunda cosa, hoy no solamente hay eso, ahorita estaba hablando un poquito del lenguaje que usa Niklas Luhmann cuando explica estas cosas, sino que no solamente eso, sino que hoy prácticamente no existe ningún economista en el mundo que no se pregunte por los principios de la economía, que la economía no se da a sí misma. Y por eso hoy existen desde distintos ángulos, corrientes y escuelas en la economía fuertes revisiones respecto de el sentido humano que debe tener esta, y bajo estos nombres el asunto constante y continuo, desde las escuelas más monetaristas hasta las más socialdemócratas, es mirar si la economía está respondiendo a la persona y como decir, a veces de manera más implícita, a veces de manera más explícita, que es que la economía, todo quehacer económico, supone una antropología. No existe tesis en materia económica que no tenga una antropología implícita. En la medida en que explicitamos esa antropología, explicitamos no solamente una cuestión teórica, sino el modo como, por ejemplo, el mercado responde a las necesidades reales de las personas reales y no solo a la eficiencia formal del sistema económico o financiero como en abstracto. Por eso, en México tal vez nos hace falta ingresar a esa gran discusión. Pensemos simplemente, ¿cuántas veces Amartya Sen, desde hace 40 años, desde que andaba con Marta Nussbaum, ¿no?, ahí de pareja, desde hace 40 años, está insistiendo en que la economía requiere de una ética de la economía, como una necesidad interna a la praxis económica, no como un chipote externo, sino como una necesidad interna para que el quehacer económico realmente tenga una orientación humana y social pertinente. Una cuarta razón indiscutible también al interior de los mundos católicos, semicatólicos o católicos light, o como ustedes lo quieran ver, es que sí es cierto que en México algunos sectores conservadores, digámoslo así, de clase social alta, han recibido de manera directa o indirecta, desde hace muchos años, el bombardeo sutil de algunas versiones light de teología de la prosperidad o de teologías neoconservadoras en México. Yo recuerdo cómo en el año 1989 fuimos invitados muchos estudiantes que terminábamos la carrera a un gran congreso en México. Durante 5 días estuvo Alexander Haig, Henry Kissinger, Michael Novak, etcétera. Y de esa manera, una congregación religiosa trataba de introducir y de impulsar una manera particular de entender la economía de mercado con un supuesto fundamento teológico en donde más o menos se hacía la ecuación que es la fe católica, la verdadera raíz, el verdadero fundamento y el verdadero origen de la economía de mercado, tal y como particularmente en los Estados Unidos se concebía. Ni siquiera había sensibilidad a la economía renana, que parecía no existir, sino que principalmente se abonaba para legitimar el modelo de desarrollo de la economía de mercado en clave anglosajona. Justamente este tipo de simpatías y de atmósferas no fueron promoviendo los gruesos libros, por ejemplo, de Michael Novak sobre la fe católica como orígenes del capitalismo, un libro como de 2000 páginas que escribió Michael Novak, parafraseando el clásico libro de Weber sobre la ética protestante y los orígenes del capitalismo. No, aquí no se promovieron esos gruesos libros que ni se tradujeron, pero sí se promovía la presencia de algunos de estos autores en ciertos foros empresariales y políticos, sí se promovía una actitud más o menos como
como llena de valores comunes de vida ordinaria, muy poco proféticos y críticos, que se presentaban como aparentes valores cristianos y que reconfortaban las conciencias de algunas de nuestras clases dirigentes en el ámbito político y económico en los años finales de los 80s, 90s y aún a principios todavía del año 2000. Esto también me parece a mí que anestesia la recepción del componente económico y crítico que presenta la exhortación. Y ya para ir cerrando, porque ya Stefan me está mirando con ojos prusianos, también hay que reconocer, el bullet que está al final, que en los sectores de izquierda en donde en teoría debería de haber un aprecio a ciertas tesis, a cierto lenguaje, pensemos simplemente el lenguaje que usa el Papa Francisco sobre la teoría del derrame, que es una expresión muy, muy coloquial, que se usa más bien en sectores de izquierda y que está presente en la exhortación apostólica que el Papa nos regala. Ese tipo de expresiones, de guiños hacia cierto lenguaje crítico de la globalización neoliberal, pues debería de ser acogido en las ONGs de izquierda, tal vez en la jornada y en proceso nos pudieran haber regalado 2 o 3 análisis y comentarios más o menos enjundiosos y profundos a este respecto. Sin embargo, nuestras izquierdas mexicanas han perdido muchas veces conciencia del ethos cristiano en el que en algún momento flotaban. En otras palabras, durante largos años, los grupos, por ejemplo, ONGs de tipo de izquierda, estaban alimentados por ex seminaristas, ex religiosas, ex sacerdotes, a todo lo largo y a lo ancho de este país. Estoy exagerando un poco, pero casi me atrevo a decir que toda ONG de derechos humanos en este país había sido creada por una ex monja, un ex cura o un ex seminarista, lo que dotaba, como fuera, de un cierto ethos cristiano al momento de emprender ciertas luchas y colocar ciertos acentos y ciertos juicios. Sin embargo, muchas de esas personas y de esos grupos, al sentirse abandonados por la Iglesia, han perdido conciencia de su pertenencia a un ethos cristiano. Y por eso ahora, cuando aparece el Papa Francisco, ellos mismos no logran recuperar esa identidad, esa conciencia y acoger y atrapar tal vez algunas de las tesis que hasta podrían servirles para apuntalar de una manera renovada sus propios compromisos sociales y a favor de los más pobres. Pasamos a la siguiente lámina. Y para cerrar esta reflexión, simplemente quisiera anotar esta lámina. El día de hoy, el periódico Corriere della Sera, en Italia, publica una amplia entrevista que se le hace al Papa Francisco hace unos cuantos días y en donde nos regala una especie de síntesis de su posición que podemos encontrar en la exhortación apostólica, pero que ahora de manera compendiada nos la regala en los siguientes renglones. Y como es una novedad, porque apenas hace unos cuantos minutos acaba de aparecer, hace unas cuantas horas, pues me atrevo a leerla, ¿no? El día de hoy, el Papa nos dice en esta entrevista publicada en Italia: la globalización salvó de la miseria a muchas personas, pero condenó a muchas otras a morir de hambre, porque con este sistema económico se vuelve selectiva. La globalización en la que piensa la Iglesia no se parece a una esfera en la que cada punto es equidistante del centro y en la cual, por tanto, se pierde la particularidad de los pueblos, sino que es un poliedro con sus diversas facetas, en el que cada pueblo conserva su propia cultura, lengua, religión, identidad. La actual globalización esférica, económica y sobre todo financiera produce un pensamiento único, un pensamiento débil. Y en su centro ya no está la persona humana, solo el dinero. ¿Por qué me gusta esta cita muy sintética y muy breve? Porque nos permite entender una de las tesis más duras de la exhortación. Cuando el Papa dice, en la raíz del sistema económico presente, en la raíz es donde está el mal. El mal no es de ciertas políticas mal implementadas. El problema está en la raíz. Algunos analistas han presentado el pensamiento social cristiano de la siguiente manera, diciendo, el Papa Juan Pablo, en Centesimus Annus, ya nos ayudó a entender que el problema no es la economía de mercado, sino algunas malas implementaciones de ella, porque el Papa apoya la propiedad privada, la libre asociación y algunas otras ideas parecidas.
Desde mi punto de vista, esta es una lectura equivocada de Centesimus Annus, porque si bien es cierto que el Papa habla muy positivamente de la propiedad privada, etcétera, la principal denuncia no está al nivel de propiedad privada o de derecho a la asociación. La principal denuncia que hace el Papa al marxismo es por un error antropológico. Si tenemos clara esa idea, podemos entender por qué entonces hoy el Papa Francisco también no está cómodo con el modo como el sistema económico mundial, principalmente en la economía financiera, por ejemplo, está planteado. Porque el error no es una disfunción más o menos secundaria o cosmética de algunos aspectos mal implementados, sino es que realmente hay un problema antropológico de raíz en el modo como las economías de mercado están siendo implementadas. Obviamente, unas de manera más patológica, tal vez como la que tenemos aquí mismo en México, y otras de manera más sana, indiscutiblemente, porque están construidas, aunque sea de manera indirecta, bajo antropologías un poco más integrales. El punto que yo creo que vale la pena mirar es que el juicio que hace el Papa Francisco, como lo hizo en su momento el Papa Juan Pablo, es un juicio principalmente desde una perspectiva antropológica. Falta construir una economía de mercado. Es necesario profundizar y madurar en una economía de mercado que reconozca a la persona no solo como individuo, sino como comunidad. Es decir, una economía de mercado que no sea nada más una especie de ajuste semántico, cosmético en materia de responsabilidad social, como tal vez en México lo hizo Carlos Salinas, hablando del liberalismo social, sino una reformulación completa del sistema desde una perspectiva sobre el hombre mucho más integral, mucho menos reductiva, y que evite esto que el Papa señala al final, un pensamiento único que no reconoce los derechos de lo diferente, de lo diverso, de las distintas modalidades que tenemos como seres humanos para existir. Pensemos toda la pluralidad que tenemos en América Latina y en donde una sola manera de entender las cosas no puede acoger una diversidad cultural, étnica, religiosa, etcétera, tan diversa, tan diversa. Solamente una economía de mercado que tuviera una antropología que reconozca simultáneamente la igualdad y la diferencia, la dimensión individual y colectiva de la experiencia humana, etcétera, podría ayudarnos justamente a corregir las deficiencias y disfunciones de este sistema que el Papa dice que en su raíz tiene una herida de muerte y que es necesario revisar de fondo y no solamente de manera periférica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por este recorrido de la percepción mexicana y bienvenido al Club de Prusianos Temporales en México. Ya somos 2, pero estamos en aumento. Paso la palabra al doctor Eugenio Yáñez Rojas, de Chile, no sé, de aquí o… ¿Ya? Perfecto. Así puedo ver cuando me falten 5 minutos. Muy bien. Me avisa cuando 5 mejor. Perfecto. Bien, quiero en primer lugar agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema que nos convoca, que es la recepción o acogida de la exhortación Evangelii Gaudium, principalmente en América Latina. Subrayo que son algunas reflexiones porque la verdad que dentro de los 20 minutos que tenemos asignados sería muy difícil ofrecer un panorama completo. Yo no soy alemán, pero me gusta bastante la puntualidad, así que trataré también de concentrarme los 20 minutos. Yo me voy a concentrar en la realidad chilena, primero porque es obviamente la que mejor conozco, pero además porque la realidad chilena o la acogida o recepción de la exhortación en mi país no difiere mucho de los o algunos países latinoamericanos. Voy a leer para avanzar más rápido. Veamos primero la recepción en general que tuvo la exhortación. Bajo el entendido de que es muy difícil tener un panorama completo, podemos afirmar, grosso modo, que en Chile la recepción de la exhortación, atendiendo a su difusión, ha sido moderada o no ha tenido mayor impacto público. Los medios de comunicación social solo informaron tangencialmente de su publicación y destacaron los aspectos, comillas, espectaculares, a saber, sus aspectos económicos. Del resto de la exhortación, nada se dijo. Al interior del mundo católico, léase obispos, clero en general, movimientos apostólicos, mundo académico, la situación no ha sido muy diferente.
Varias veces se me indicó que la exhortación había pasado sin pena ni gloria y que había tenido escasa difusión. Es lo que cree, por ejemplo, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el rector Ignacio Sánchez. En efecto, nuestras indagaciones nos dicen que nos encontramos con una gran cantidad de católicos que a la fecha desconocen su publicación. Otros se han enterado de ella, pero con una actitud de indiferencia. Encontramos, por cierto, algunos interesados en leerla, pero han postergado su lectura para más adelante. Creo que es cierto, al menos en el caso de Chile, la constatación del Papa Francisco en el número 25, cuando dice: no ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. En Chile la exhortación, lamentablemente, ha despertado poco interés, menos aún análisis. Creo que estamos en deuda con el Papa. Preguntémonos ahora cómo ha sido la recepción de Evangelii Gaudium entre quienes sí la han leído. Me parece que, al menos en la teoría, ha sido una recepción positiva, en el sentido de estar de acuerdo con los planteamientos del Papa Francisco, que por lo demás, según el mismo Papa, se inscriben dentro de la tradición del magisterio de la Iglesia. Perfecto. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Digo en la teoría porque pues podríamos afirmar con certeza que las exhortaciones del Papa se lleven a la práctica, especialmente en lo referido a lo económico. El temor de Francisco de que la exhortación sea objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia práctica, como dice en el número 201, tiene asidero en nuestro país. Si juzgamos a la luz de documentos anteriores, creo que se verifica que efectivamente muchas veces se comentan, pero el gran desafío que es de llevar a la práctica dichas exhortaciones, la verdad que no se ven reflejados. Al interior del mundo católico, como fuera de él, encontramos algunos críticos. La criticaron, como ya se ha dicho acá, por su visión anticapitalista, principalmente grupos académicos ligados a las facultades de economía. Otros se sintieron decepcionados por el talante, comillas, conservador de la exhortación, pues esperaban que este Papa progresista cercano a los pobres hubiese tenido otra actitud frente, por ejemplo, a los temas valóricos. Al interior del catolicismo progresista, si se me permite la expresión, se criticó la posición del Papa sobre el aborto, no solo por su rechazo, sino además porque el Papa habría cerrado toda posibilidad de discusión al expresar en el número 214 que no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre el aborto. En Chile se discute hoy muy fuertemente la posibilidad de legalizar el aborto, pues ese es un tema que está en la palestra pública. También hubo decepción en los sectores progresistas feministas, por llamarlo de alguna manera, pues esperaban que el Papa abriera la puerta al sacerdocio femenino y no solo quisiera un reconocimiento formal del importante rol de la mujer en la Iglesia, como lo hace en el número 103. Una tercera crítica o decepción proveniente principalmente de sectores identificados con la teología de la liberación se refiere a cómo Francisco define la opción por los pobres, los números 198, 199. Se esperaban, nos dicen, una definición más radical y no tan conservadora acerca de la opción por los pobres. Quiero señalar que la mayoría de estas críticas no han sido manifiestas, han sido más bien dadas a conocer en pequeños grupos o en claustros pequeños, pero que efectivamente han tenido alguna repercusión. ¿Cómo ha sido la recepción en el ámbito eclesial? En Chile, a nivel de los obispos y del clero en general, la exhortación tuvo una moderada recepción, o al menos no contó con una amplia difusión a nivel nacional. La Conferencia Episcopal Chilena no publicó ningún documento para celebrar o difundir la exhortación. Solo en sus orientaciones pastorales 2014-2020, tituladas Una iglesia que escucha, anuncia y sirve, la mencionan. Además, la citan un par de veces, pero la verdad que no tiene una mayor incidencia. De los 33 obispos en ejercicio, pocos se han referido a ella. Solamente encontramos referencia del obispo de Punta Arenas. Me ahorro la cita, pero él la menciona un par de veces. En la página web de las 5 arquidiócesis, 19 diócesis y una prelatura de nuestro país, solo 3 de ellas existe un link para bajar la exhortación. La Arquidiócesis de Santiago, de San Bernardo y Talca. ¿Qué ha pasado en los movimientos apostólicos o los movimientos laicos?
A nivel de movimientos laicos, según pudimos indagar, hubo también poca difusión del texto, pese a que un grupo llamado Voces Católicas, a través de su vocera, manifestó en una entrevista a un canal privado la importancia de dicha exhortación. Digno de destacar es el grupo católico Escuela de Líderes Católicos, orientado a formar en doctrina social de Iglesia a jóvenes universitarios, quien ha incluido la exhortación en su programa de formación y es lectura obligada para todos los participantes. Este grupo es liderado por un mexicano, no por un chileno. ¿Qué ha pasado en los medios de comunicación católicos? En Chile existen básicamente dos revistas católicas importantes, una se llama Humanitas y la otra se llama la revista Mensaje, que es de los jesuitas. La revista Humanitas, yo creo básicamente por una cosa de tiempo, todavía no la ha dedicado a la exhortación un espacio, y la revista Mensaje, que es una revista de los jesuitas católicos, le dedicó en su edición de enero un pequeño artículo para comentar la exhortación. ¿Y qué ha pasado en el ámbito académico católico? Que yo creo que es donde ha tenido una mayor repercusión. En el mundo católico la exhortación tuvo una acogida moderada, pero básicamente porque más bien la recepción fue, yo diría, más bien negativa que positiva. De las 11 universidades católicas que existen en nuestro país, ninguna de ellas organizó algún evento público para comentarla. Según el rector de la Pontificia Universidad Católica, la exhortación en su universidad fue repartida a profesores y funcionarios de la universidad. Y según él me comentaba, también hubo cierta discusión. Desconozco dónde y cómo se llevó a cabo esa discusión. Lo que sí hay que destacar que él, por ejemplo, escribió en el diario más importante de nuestro país un artículo donde llamaba justamente a leer la exhortación y comentaba lo importante que era ella. El artículo se llamaba Francisco, la alegría del Evangelio. Como mencionaba antes, hubo un grupo de académicos que criticó la exhortación. Básicamente puedo decir lo siguiente: al menos en una facultad de una universidad católica perteneciente a un movimiento religioso, la recepción fue de perplejidad. ¿Y perplejidad por qué? Porque básicamente estos profesores, la mayoría economistas, nosotros en Chile te decimos ingenieros comerciales, buenos católicos, estaban perplejos porque no entendían por qué el Papa criticaba el capitalismo. La encíclica la encontraron como una encíclica básicamente anticapitalista. En la Pontificia Universidad Católica, que yo creo que es la facultad más importante de economía que existe en nuestro país, la acogida claramente no fue favorable. Esto es entendible porque varios de los profesores, incluso uno de ellos fue ministro de Economía y de Hacienda del gobierno del general Pinochet, ellos han sido básicamente defensores del modelo económico chileno. Un modelo básicamente, como ustedes deben saber, un modelo neoliberal, y por lo tanto también la recepción no la hicieron pública, pero yo he podido conversar con algunos de ellos. La verdad que no fue bien acogida porque ellos creen que el Papa se ha dejado llevar por una suerte de romanticismo, pero que la verdad entiende poco de economía, y lo que entiende de economía ha estado influenciada por pensadores más bien marxistas. También, otra de las críticas en el ámbito académico y también ligado al mundo empresarial es que básicamente el Papa Francisco en esta exhortación no ha sabido reconocer todos los aportes que ha habido del mundo, básicamente del mundo económico. En general, voy simplemente a mencionar otras críticas muy telegráficamente en honor del tiempo, pero se dice: el Papa Francisco dispara a la bandada, pues no distingue entre los diferentes modos de economía de mercado. No se puede afirmar, nos dicen, que toda economía sea una economía de la exclusión. También se nos dice que el Papa Francisco desconoce la abrumadora evidencia empírica que demuestra que el mercado genera riqueza y disminuye la pobreza. Y eso nos dirá, el mejor ejemplo es Chile, con las políticas monetaristas o, comillas, con la teoría del chorreo, que el Papa Francisco no entendería. La pobreza de Chile disminuyó de 5 millones a 2 millones. Eso es verdad, que disminuyó. Habría que ver efectivamente cuáles son las causas, y efectivamente también hay una causa que es el crecimiento económico, pero no solamente ello. Se nos dice que no reconoce la labor positiva del mercado ni de los empresarios, y con ello además se señala que el Papa no sigue la tradición de sus predecesores, que ha sido reconocer las bondades del mercado.
Señalan que el Papa efectivamente reconoce la noble tarea del empresario, pero que formalmente no habría una valoración de lo que ellos realizan. El texto, además, otra crítica que ya ha sido mencionada, carece, se nos dice, de competencia técnica y no ofrece ningún ejemplo concreto de lo que se afirma, como, por ejemplo, que la inequidad es la raíz de todos los males sociales. Por último, podemos decir también, que eso nos dirá que el texto carece de competencia técnica. En lo económico, también algunos señalan que el Papa se ha dejado, ya lo he mencionado, se ha dejado influir claramente por sectores marxistas. El Papa habría izquierdizado, se nos dice, la doctrina social de la Iglesia. Quienes sí manifestaron claramente sus críticas públicas es un sector muy, llamémoslo así, pujante en nuestro país, de centros de estudio ligados a una economía, a una derecha económica liberal, donde ellos sí claramente y públicamente manifestaron esta, comillas, izquierdización del Papa. Pero también, hay que ser justo, ha habido un pequeño sector ligado a ciertos centros de estudios que sí acogieron la encíclica y sí, también sectores económicos, la han valorado positivamente. De parte del gobierno, un gobierno que básicamente es católico, no ha habido ningún pronunciamiento. Por parte del mundo laboral tampoco ha habido ningún pronunciamiento. En el mundo empresarial, en Chile existe, como aquí en México, la Unión Social de Empresarios Católicos. Ellos no han organizado ningún evento respecto de la exhortación. Un poco se ha referido su presidente, pero no ha habido nada. Y otro institución importante que se llama Generación Empresarial tampoco ha organizado nada en relación a la encíclica. Rápidamente, ¿qué podemos decir de otros países? Caso de Venezuela, hasta donde me pude informar, una situación muy similar a la chilena. Cito un par de testimonios porque creo que refleja bien esa situación. Dice, respecto a la recepción que haya podido tener la exhortación Evangelii Gaudium sobre la base de mis percepciones, diré que a nivel venezolano y más allá de las críticas mayormente negativas que los medios nacionales e internacionales le dieron a los contenidos económicos y financieros, no he escuchado a nadie comentarla en ningún lugar, incluyendo como uno de esos lugares las homilías dominicales, a quienes dedica, por cierto, una buena parte de su contenido. Esto lo señala Adolfo Blanco, que es director de un movimiento de laico que se llama Prototeología. Esta percepción no difiere de la del filósofo católico Rafael Caldera. Él señala, la exhortación aún no ha sido recibida en Venezuela por diversos motivos. El primero de ellos que apareció el 24 de noviembre y nosotros estábamos en campaña para el proceso electoral del 8 de diciembre. Luego, en esos días, por la crisis del dólar en nuestro país, las imprentas no tenían casi papel. Por lo tanto, el documento tardó en ser impreso. Si se piensa que tras las elecciones vino el asueto navideño, poca actividad eclesial hubo en torno a la exhortación. Digo que esto es una impresión, aunque he consultado a otras personas en diferentes ámbitos, porque puede haber habido reuniones o algunos seminarios de los cuales no he tenido noticias. Esta misma percepción es compartida, por ejemplo, por Alejandro Marius, que dirige Comunión y Liberación. Él también señala que no ha habido una recepción de la encíclica en Venezuela, que ellos han tratado de hacer algo en forma primaria. Respecto de los empresarios, me señalan que no ha habido ningún comentario, que no se han pronunciado ni positiva ni negativamente y que a nivel académico tampoco ha habido un mayor pronunciamiento. En el ámbito pastoral también hay un mismo testimonio de que la exhortación no ha sido prácticamente difundida. En relación a los medios católicos, hay una importante revista católica venezolana que se llama SIC y Wilfredo González, que es su director, dice: ciertamente los últimos sucesos que en el país han desplazado muchos temas de interés y no nos han dejado tiempo para pensar en otras cosas. Y no parece que vayamos a superar esta situación con la seriedad que merece. Lo siento, la verdad es que no conocemos nada si entre nosotros no hemos pensado hacer algo que trate específicamente de la exhortación. Es una revista jesuita, por lo tanto llama la atención. En Bolivia, telegráficamente, la exhortación ha corrido un poco de mejor suerte. La conferencia episcopal se ha dedicado a distribuirla, ha hecho un pequeño resumen en pequeñas carillas y la ha distribuido en las diferentes diócesis del país. Fue criticada por algunos empresarios como en Chile, por anticapitalistas, pero me señalaban que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia estuvo de acuerdo sobre las declaraciones del Papa para resolver los problemas estructurales de América Latina vinculados a la desigualdad y a las inequidades. Los medios de comunicación social simplemente comunicaron muy tangencialmente, muy coyunturalmente, pero no hubo mayor análisis en Bolivia.
En Perú me señalan que hubo muy poca difusión, tanto a nivel académico, tanto a nivel público y también a nivel empresarial. Este es un juicio que hacía Lourdes Flores, que es una persona bastante conocida en Perú y que tiene un gran conocimiento de la realidad. Ella fue candidata hace algunos tiempos a la presidencia del Perú. En Argentina, uno podría pensar que hubo una recepción bastante grande, bueno, dado que el Papa es argentino, pero básicamente acá, yo diría, se polarizó, me decían, la discusión, principalmente a nivel empresarial hubo mucha decepción por las palabras del Papa. Algunos empresarios estaban tratando de tener un diálogo, me decían, mucho más fuerte con el Vaticano en relación a las políticas económicas, y por otro lado ciertos sectores, entre comillas, de centro izquierda o peronistas, bueno, celebraron lo que el Papa señalaba. A nivel académico no ha habido mucha actividad, también porque el año estaba terminando básicamente, pero me señalaban que por lo menos en la Universidad Católica de Buenos Aires en marzo hay preparado un seminario respecto de la exhortación. En Paraguay, por lo que indagué, me señalaban que el efecto fue nulo, me decían, o prácticamente nulo, literalmente me señalaron eso, no hubo mucha difusión. Y en Ecuador, me voy a saltar aquí los testimonios, pero sí ha corrido mejor suerte, ha sido bastante más difundida, incluso los colegios me decían que la exhortación ha sido difundida. Creo que me quedan 2 minutos, un par de reflexiones finales. ¿Cómo plasmar en la práctica las exhortaciones del Papa Francisco? Es decir, cómo aplicar esa nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría en el mundo económico. Me parece que una forma concreta de responder al desafío planteado por el Papa en el mundo de la economía y no solamente en el mundo económico, y con especial atención en los pobres, sería la difusión y promoción y aplicación de una economía social de mercado, que no es lo mismo que una economía libre de mercado ni una economía socialista de mercado. Esta forma de concebir la sociedad, es decir, de ordenar y organizar la sociedad en vistas al bien del hombre, no es una panacea ni una receta milagrosa, pero sí un modelo compatible con el cristianismo. A mi juicio, la economía social de mercado constituye una auténtica opción preferencial por los pobres. A mí me parece, y con esto termino, tenía algunas sugerencias que hacer, pero a mí me parece que ya a partir de Juan Pablo II en adelante, si bien es cierto la doctrina social de la Iglesia no se compromete con ningún modelo social, político o económico en particular, sí me parece que hay bastantes orientaciones claras que apuntan a una economía social de mercado. Juan Pablo II, en el número 19 de Centésimos Annus, fue bastante claro, ¿cierto?, cuando él dice que hay que seguir el ejemplo de cierto país que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, trató de construir una economía respetando la dignidad humana, pero también en Caritas in Veritate, y a mí me parece que también el Papa Francisco apunta en esa dirección. Yo creo que esa es una alternativa real, concreta, cómo nosotros podemos atender al desafío, al inmenso y titánico desafío que nos ha dejado el Papa Francisco de realmente optar preferencialmente por los pobres. Quedo hasta acá, creo que alcancé a estar dentro de lo estipulado. Muy bien. Muchísimas gracias, Eugenio, realmente al punto. Saludo a la visita por parte de la central de la Fundación en Alemania. Y creo que no les cuento un secreto diciendo que normalmente visitas de la central no es lo más, como digo, bienvenido, porque causa mucho trabajo, supervisan, controlan, inspeccionan, pero con mi colega tenemos otra categoría de visitas. No viene para eso, no causó ningún trabajo, más bien nos ayuda con su alta experiencia y su amplio conocimiento como responsable de la Fundación Konrad Adenauer en esta área. Es la primera vez que está en México. Señora Abmeier, muy bienvenido y tiene la palabra. Okay. Muchas gracias por la invitación. Auch 3 Monate nach der Veröffentlichung ist die Diskussion über das Papstschreiben in Deutschland nicht verstummt. Selbst in Zusammenhängen, in denen der Papst primär nicht Gegenstand der Diskussion ist, wie bei der Frage eines geeigneten Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, wurden mögliche Kandidaten am Papst gemessen. Mit den Worten, Zitat, keiner hat Armut bisher so entschieden zu seinem Leib- und Magenthema gemacht wie der
Kapitalismuskritiker im Vatikan. Man schätzt die starken Worte und Zeichen des Papstes, auch wenn man nicht seine Positionen teilt. Der Satz, diese Wirtschaft tötet, hat provoziert und sehr unterschiedliche Stellungnahmen herausgefordert. Bei den Antworten in Deutschland kann man 3 Richtungen unterscheiden. Erstens, uneingeschränkte Zustimmung. Die erste Gruppe bewegt sich vor allem, aber nicht nur, im politisch eher linken Spektrum. Sie gibt dem Papst uneingeschränkt Recht. Unter Berufung auf den Hinweis des Papstes auf eine Wirtschaft des Ausschlusses und der Disparität der Einkommen verweisen sie auf das Auseinanderdriften von Arm und Reich, das sie auch in Deutschland beobachten. Dabei ist nicht zu leugnen, dass es auch in den europäischen Gesellschaften eine Gruppe von Illegalen und Migranten gibt, die ihr Leben unter sehr schwierigen Verhältnissen fristen. In der Soziologie in Europa wurden sie vor einigen Jahren als die Überflüssigen bezeichnet. Ein zweites, besonders oft genanntes Problem ist das Auseinanderklaffen von Risiko und Haftung auf den internationalen Finanzmärkten. Wenn systemrelevante Banken gerettet werden, aber die kleinen Anleger Verluste erleiden oder wenn Boni bezahlt werden, unabhängig vom Erfolg. So erlebt nach Einschätzung einiger Professoren die Kapitalismuskritik eine Renaissance. Eine zweite Gruppe lehnt die Positionen des Papstes ab wegen unzureichender wirtschaftlicher Analyse. Sie beziehen sich dabei vor allem auf die wirtschaftlichen Entwicklungen in Ländern mit marktwirtschaftlicher Ordnung und verweisen darauf, dass ökonomisch erfolgreich solche Staaten seien, die auf den Markt setzen statt auf Plan. Zusammengefasst wurde diese Auffassung unter der Überschrift „Der Papst irrt“. Diese Gruppe bestreitet die empirische Substanz der Beschreibung wirtschaftlicher Zusammenhänge. Sie erklärt die wirtschaftlichen Analysen mit den Erfahrungen des Papstes in Argentinien. Hier habe nach Deregulierung und Privatisierung ein Zusammenbruch des Finanzmarktes stattgefunden und der Staatsbankrott zu einer Verarmung breiter Teile der Bevölkerung geführt. Doch das lasse sich nicht auf alle lateinamerikanischen Staaten übertragen. Sofern sie marktwirtschaftlich organisiert seien, habe die Armut und Ungleichheit sich verringert. Und das wurde ja eben auch schon mal beschrieben. Einer aktuellen Studie der Weltbank zufolge sei die Zahl der sehr armen Menschen weltweit um 700 Millionen in den letzten 3 Jahrzehnten gesunken. Dies geht vor allen Dingen auf den Wandel in Indien und in China zurück, die zunehmend marktwirtschaftliche Prinzipien eingeführt haben. Auch die These von einer wachsenden sozialen Ungleichheit wird als unzutreffend zurückgewiesen. Der Hinweis, dass die Ursache allen sozialen Übels die Ungleichverteilung der Einkommen sei, überzeugt Wirtschaftswissenschaftler nicht. Erst eine leistungsgerechte Entlohnung sei Antrieb für Wohlstandsmehrung und mache das Sozialsystem bezahlbar. Kritik kam auch an der Einschätzung des Papstes am Trickle-Down-Effekt, den Ökonomen für berechtigt halten. Nicht zuletzt sind auch christliche Unternehmer, fühlen sich missverstanden durch den Papst, das wurde ja eben auch schon mal genannt. Eine dritte Gruppe sind die Verfechter der sozialen Marktwirtschaft, die ethische Kategorien für das Wirtschaftssystem annehmen. Für diese dritte Gruppe möchte ich stellvertretend den Erzbischof von München und Freising,
Reinhard Kardinal Marx nennen. Kardinal Marx ist auch Mitglied der Kardinal-8-Gruppe unter Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga beim Papst. Sie kennen ihn dadurch vielleicht. Marx sagt auch, wie die Ersten, der Papst hat recht bezüglich der Beschreibung von Missständen. Aber er macht deutliche Einschränkungen. Zitat: Eine Wirtschaft, die allein auf Kapitalverwertungsinteressen aus ist, kann sittlich nicht gut sein. Die katholische Soziallehre war immer schon antikapitalistisch. Seit der Enzyklika Rerum Novarum Papst Leos XIII., der sich gegen die Verelendung der Industriearbeiter am Ende des 19. Jahrhunderts wandte, über Pius XI. In Quadragesimo Anno sowie Pius XII. Sind viele Zitate nachzuweisen. Auch die Enzykliken Johannes Pauls II. Sowie Benedikts XVI. Caritas in Veritate ging es immer um den Vorrang der arbeitenden Menschen vor den Interessen des Kapitals. Marx konkretisiert, Zitat: Ungezügelter Kapitalismus führt in die Irre. Dann haben Kapitalinteressen Vorrang vor den Bedürfnissen der Menschen. Und diese Einlassung zeigt deutlich, dass es um ungezügelten Kapitalismus geht. Es geht nicht um die Marktwirtschaft als solche. Dem Papst geht es um eine Haltung, dass der Mensch im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen muss, nicht Geld oder Kapital. Die Ideen für die später sogenannte soziale Marktwirtschaft entstanden in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Nach der Weltwirtschaftskrise 1929 und den daraus entstandenen großen sozialen Verwerfungen auf der einen Seite und den totalitär geführten Planwirtschaften auf der anderen Seite entwickelten Mitte der 30er Jahre Ökonomen ein Konzept zwischen Laissez-faire-Liberalismus und dirigistischem Materialismus. Die Erfahrung hat gelehrt, dass Marktkräfte allein nicht einen fairen Ausgleich schaffen können. Daher gilt es, Spielregeln einzuführen, die die Bedürfnisse der Schwächeren im Blick haben und den sozialen Frieden befördern und gewährleisten. Nach Walter Eucken, einem Begründer des Konzepts der sozialen Marktwirtschaft, geht es darum, einen Ordnungsrahmen zu setzen, der den Menschen das Leben nach ethischen Prinzipien und einem gerechten Ausgleich zwischen Freiheit und Solidarität ermöglicht. Damit ist soziale Marktwirtschaft mehr als eine bloße Wirtschaftstheorie. Sie ist vielmehr eine Geisteshaltung und sie umfasst auch ethische Aspekte. Sie orientiert sich am christlichen Menschenbild und den Prinzipien Personalität, Subsidiarität, Solidarität und heute darf man hinzufügen Nachhaltigkeit. Ein klassisches Zitat heißt, Zitat, Sinn der sozialen Marktwirtschaft ist es, das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit dem des sozialen Ausgleichs zu verbinden. Und diese Beschreibung einer Wirtschaftsordnung scheint dem Anliegen des Papstes nicht fern zu liegen. Der Ökonom Ingo Pies hat gezeigt, dass neben marktfeindlichen Thesen auch marktfreundliche Passagen in dem Dokument zu finden sind. Insbesondere zu Wirtschaftswachstum und die Rolle des Unternehmers wird positiv gewertet. Daraus lässt sich schließen, dass der Papst eine Reform der marktwirtschaftlichen Ordnung anstrebt, nicht aber ihre Abschaffung. Das ist auch die Richtung, die der Kardinal von Berlin vertritt. Diese Interpretationslinie setzt darauf, dass es dem Papst nicht in erster Linie um wirtschaftliche Missstände geht, sondern an der Wurzel
dieser Fehlentwicklungen steht eine anthropologische Krise. Es geht nicht um die wirtschaftlichen Zusammenhänge in ihrer konkreten Ausformung, sondern es geht um die Auswirkungen des Wirtschaftssystems auf die Menschen. Entscheidend ist die Blickumkehr des Papstes, denn der Papst fordert alle wirtschaftlichen Vorgänge aus der Perspektive der Armen zu sehen. Ihre Ausgrenzung stellt den eigentlichen Skandal dar und ist eine Erfolgeerscheinung der Ökonomisierung aller Lebensbereiche. Damit befindet er sich in der Tradition von Papst Johannes Paul II. In Solicitudo Rei Socialis. Nun, durch den neuen Papst wird diese Botschaft nicht zuletzt wegen der prophetischen Sprache akzentuiert und besser wahrgenommen. Angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind die Regeln der sozialen Marktwirtschaft weiterzuentwickeln und in den jeweiligen kulturellen Kontexten und den Traditionen der verschiedenen Länder anzupassen. Voraussetzung hierfür ist aber ein funktionierender Rechtsstaat sowie die Prinzipien der katholischen Soziallehre, um einen Ausgleich zwischen ökonomischer Freiheit und Gerechtigkeit zu sichern. Ich komme noch zu Europa. In den anderen europäischen Staaten scheinen die wirtschaftsethischen Implikationen nicht ganz so stark diskutiert worden zu sein wie in Deutschland. In Österreich gab es neben Zeitungskommentaren Diskussionen von Wirtschafts- und Sozialexperten an der Universität Wien. Ähnlich wie in Deutschland war man sich einig, dass die Kritik nicht so sehr auf die soziale Marktwirtschaft des Heimatlandes ziele. Aber weil diese Wirtschaftsordnung, die soziale Marktwirtschaft, im weltweiten Vergleich eher die Ausnahme sei die Kritik des Papstes aus der Perspektive der Kirche nachvollziehbar. Österreich soll seinen Einfluss bei der Weltbank und der UNO nutzen, um weltweit soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen. In der polnischen und in der Schweizer Bischofskonferenz hat man sich auf die pastoralen Botschaften und die kirchlichen Aspekte des Schreibens konzentriert. Bei den Semaines Sociales de France, das ist die Laienbewegung in Frankreich, hat man gesehen, dass es eine große Sensibilität des Papstes für die sozialen Anliegen gibt. Und da die Semaines Sociales de France eher etwas linksgerichtet sind, hat man sich durch diese Thesen bestätigt gefühlt. Aber es hat nicht in Frankreich bisher zumindest große öffentliche Diskussionen in Zeitungen gegeben. Auch in Rom, vor allen Dingen auch beim päpstlichen Rat Justitia et Pax im Vatikan, sieht man bislang die Kritik in Europa eher gelassen. Den Wünschen von Unternehmervertretern, auch Deutschen, aber auch der internationalen Vertretung katholischer Unternehmer, die sehr stark auf eine Behandlung von Ethik und Wirtschaft im Moment drängen, setzt man entgegen, dass es primär jetzt um Armutsbekämpfung gehen müsse. Die starke Beschäftigung in Deutschland mag damit zusammenhängen, dass es eine starke Tradition in Deutschland gibt, Religion nicht nur als persönliches Bekenntnis, als Privatsache zu sehen, sondern öffentliche Stellungnahmen zu sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen auch von der Bischofskonferenz in Politik hinein veröffentlicht oder publiziert werden. Gerade in der vergangenen Woche, am letzten Freitag, wurde ein Papier veröffentlicht und die Ankündigung zu diesem Papier wurde mit dem Zitat eingeleitet: Diese Wirtschaft tötet. Man nimmt also die Botschaft des Papstes immer wieder an. Ein Fazit hinsichtlich wirtschaftlicher Details lassen sich die Vorgänge und die Wechselwirkungen sicherlich differenzierter darstellen, als es in dem Schreiben des Papstes geschehen ist. Aber das Schreiben hat primär eine seelsorgliche Ausrichtung. Auf die europäischen Gesellschaften mit ihren sozialen Marktwirtschaften trifft die Kritik auch nur teilweise zu.
auch wenn auch in Europa nicht zu leugnen ist, dass die Regeln immer wieder den neuen Herausforderungen angepasst werden müssen. Und das bezieht sich einmal auf die internationalen Finanzmärkte mit ihrer Unübersichtlichkeit, aber auch auf neue soziale und ökologische Herausforderungen. Die Kritik des Papstes hat in der Wirtschaft tätig irritiert, mit der Gefahr, dass diese sich von den Hinweisen der Kirche abwenden, weil sie die kirchlichen Stellungnahmen für zu wenig differenziert halten. Zutreffend ist die Kritik des Papstes für einige Länder, in denen wirtschaftliche Erfolge und Fortschritte erzielt werden, ohne Rücksicht zu nehmen auf die Beschäftigten und ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen. Das gilt beispielsweise für die Arbeitsbedingungen für Textilarbeiter in Bangladesch, für die Rohstoffausbeutung und die Art der Rohstoffausbeutung in Afrika und in Lateinamerika oder auch für Wanderarbeiter in China. Hier gilt der Appell an die Europäer, sensibel zu sein für die Arbeitsbedingungen und, falls sie dafür verantwortlich sind, die Standards zu steigern. Ein weiteres erschreckendes Beispiel für uns Europäer ist sicherlich die Flüchtlinge von Lampedusa. Der Papst hat recht in seiner Kritik an einer Haltung, die das Geld in den Mittelpunkt stellt und biblisch gesprochen den Tanz um das goldene Kalb vollführt. Hier kann er auf eine reiche biblische Tradition, aber auch auf eine umfangreiche Darstellung der katholischen Soziallehre sich berufen. Der Papst ist nicht der Erste, der die Ökonomisierung aller Lebensbereiche anprangert. Daher bietet Evangelii Gaudium auch keine neue Soziallehre. Aber sie setzt richtungsweisende Akzente für eine zu erwartende Sozialenzyklika. Und diese wird sich mit dem Begriff der Armut auseinandersetzen müssen und Anstöße geben und Maßstäbe für eine Option der Armen und damit für eine wirtschaftlich gerechtere Welt. Die aufrüttelnden Worte des Papstes haben auch gezeigt, dass Europa sich von seiner eurozentristischen Sichtweise lösen muss. Der Papst steht für uns für eine Perspektive der Südländer und für eine Perspektive der Armen. Durch seine unbequemen Thesen hat er eine fruchtbare Debatte ausgelöst, die weitergeht, und wir sind gespannt, wie die anderen Kontinente sich dazu stellen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Abmeier, y creo que altamente interesante. ¿Cuáles son las diferencias en las percepciones entre América Latina, dentro de América Latina, entre América Latina, Europa y dentro de Europa? Y antes de asumir la oficina de la Fundación en México, trabajé en Colombia. Y cuando dije a un amigo colombiano que voy a cambiarme a México, me dijo, pobrecito. He dicho, ¿por qué? Él me dijo, México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. La primera parte es mentira. La segunda parte, Catherine, es verdad. Y por eso estamos tan interesados de escuchar la percepción de esta carta del Papa por parte del querido vecino del norte. Tienen la palabra. Muchas gracias. Thank you. I was getting more worried as we continued because because I think there's been more reaction to this document in the U.S. than maybe all the other countries combined. So I thought, well, we have 1 minute left, and I think it's impossible, right? Even in 20 minutes, it would have been a Herculean task. I want to start by saying thank you I'm very happy to be here, and also that I'm hoping I can take one tradition from here back to the States, which is that in my university we have 2 Dr. Pekalics, myself and my husband,
And we have no doctora, right? Only doctor. So the students have a hard time to know who they're referring to. And so they've adopted the language of Dr. Mr. and Dr. Mrs. But I think your solution is much more elegant, and I wish we could import it back to the States. So that's my comment. I'm very happy with this. Okay, so I have a few remarks. I'll try to keep them very brief because there's so many interesting questions here. So I think, okay, so the first point, what's really interesting about the North American response, I think, is that it's been so big and so intense. And so if you want to go, Dr. Admire was saying that in Germany, when you want to look, you look online for all the reactions, it's very hard to avoid coming to the American reactions. There are so many, so the response was very intense. And so, although I'm going to try to describe for you the flavor of some of these responses, I also want to give you a sense of why I think the response was so intense in the United States. This is, I think, maybe one of the most interesting aspects of the responses. In the beginning, it should be said that almost nobody failed to comment on the apostolic exhortation in the United States, which is why I could not possibly give you an exhaustive account of all of the responses. To start with, we had all of the major media outlets responding, right, or at least mentioning it. So starting with the New York Times and the Washington Post and the Los Angeles Times and all of the Chicago Tribune, all of the major editorial boards of the major newspapers responded, at least mentioned something. Most of the editorial boards of the major media are on the political left. And so the flavor of most of these things is, this is wonderful, the Pope now supports all of the policies of the political left, right? So this is good news, we're something to celebrate. Notably, the Senators Dick Durbin and Senator Leahy, Senator Reid, who are also leaders of the political left in the Senate, also said, this is great news, something to celebrate, the Pope is on our side. Clearly a kind of a superficial reading, and they skipped over 98% of what's in the document, so not so great. Then on the political right, you had the comments of many people have been summarized, I think, similar from maybe from Mexico, especially from Chile. I think a lot of the reaction in the United States has been similar to the reaction in Chile. Obviously, a lot of influence of the neoconservatives in Chile as well. And so in the US, you had this too, right? So George Weigel, right, who's a historian who you should know, writes a lot about the Pope and about the Vatican, the ideas coming from Rome. He wanted to say right off the bat, just ignore anything about economics in this document. It's not about economics, really. It had nothing to say, really. If you wanted to press him to talk more about the economics, then he would have had to say that he thought it was all crazy. So Weigel says it's not about economics, it's really about evangelization. It's a pastoral document. Now, he's right about that. Right? So he's right about that. It is a document which is pastoral and which is about de-evangelization. But it's not to say that it doesn't have something important about economics, right? So he was sort of right and wrong. In a similar vein, you also had another side of the neoconservative response from the political left, which said, well, really, what can you expect? He's from Argentina, right? So I don't know if you're familiar with this, but this is a very, so I'm sorry in this crowd to say this, but this has been a very common response. I could direct you to perhaps maybe one of the nicest versions of this was Michael Novak's response, which was on the National Review website. You can find it easily. When I say that it's nice, I mean that Novak has the characteristic of being able to say something fairly devastating in a very nice way, right? He's very sweet about it. It doesn't sound contemptuous, but the theme is the same. More or less, his experience is different. So it puts the whole document in kind of a sort of a referential space, which doesn't have to be responded to in seriously, right? So he's from Argentina, what can you expect? So there were lots of variations of that same response. Okay, so because I think that Novak and Weigel are easy to find out about online, I want to say that the neoconservative kind of response is obviously very closely related to the academic or formal economist response, which I think also was true in Germany. So Americans take their economists very seriously, and this is, and I'm going to give you maybe a little bit of insight into that in a minute. I brought with me the unpublished statements of one of my colleagues and friends who's a microeconomist. He's the author of one of the most widely used textbooks in microeconomics around the US. So he's trained at MIT,
He's also not a religious person, not a Catholic. And this gives you a sense of the flavor. So if you were to ask Weigel, Novak, and the other people on the political right what's going on, they would say something very similar to this. So this is what Walter Nicholson says. He says, paragraph 54, for example, is so egregious that I do not think it can be defended in any way. Here are my comments. Right, no, this is very serious. Regarding the now famous section about trickle-down theories, he says, there is no such thing as a trickle-down theory, right? This is just a pejorative insult, right? When the Pope says that these theories assume that economic growth by itself, encouraged by a free market, will inevitably succeed in bringing about greater justice and inclusiveness, Nicholson says, I am not quite sure what justice and inclusiveness mean in specific terms. But the evidence that economic growth leads to better legal systems is as clear as is the fact that growth benefits low-income people. Okay. Then he gets very upset about the statement, this opinion has never been confirmed by the facts. He says, in fact, it is confirmed by almost all analyses of the determinants and effects of economic growth. So what you can see what's going on here, he has more, he goes on, is a kind of very, you want to take the text and kind of nitpick the text a little bit, right, to pick it apart a little bit. It's worth also mentioning, he says, when the Pope says that there's people who express a crude and naive trust in the goodness of those wielding economic power, Nicholson says, yes, some people wield economic power, but this statement implies that they always call the tune. Not so in most cases where markets are free to operate. No need then to trust their good intentions. And then finally, this is important, he says, when the Pope says that they also trust in the sacralized workings of the prevailing economic system, Nicholson says, I have no idea what this means. He says, according to my dictionary, sacralized means to make sacred. But that does not help me get a handle on the intelligibility of the phrase. Sacralized workings of the prevailing economic system, please enlighten me. Like, so this was a debate, but he says, I want to be enlightened. I don't know what this means. He thinks that this cannot be saved by incorporation to sort of, he's from Argentina. This is like, that's not good enough. That we expect the Vatican to produce a document which is intelligible to ordinary people, to economists, et cetera. The standard response to the Nicholson kind of argument was, come on, the Pope is not talking to economists. It's not supposed to be intelligible to the American Economic Association. So that leaves us with a question, which is that regardless of, and I'll get in a minute to why I think the responses were so dramatic in the US, the question which I think has not really been settled, but which perhaps we could have some discussion about here, is to what extent Catholic social teaching needs to be sophisticated. Does it need to be sophisticated? So I happen to think that the Pope is making an important point, but he makes it in a way that's not sophisticated. On account of the lack of, say, academic sophistication, he loses people who could support him. At least this is true in the US. And so is it important to be sophisticated in that sense? My husband doesn't really think so. He had a widely read piece on how to read this document. But as an economist, I'm a little bit more concerned about it because there's an entire disregard for the Catholic social thought of the church among all of the properly trained economists in the States. It would be nice if there, and typically it starts something like that. The church teaches that there's a universal destination of material goods. So what does this mean? Does this mean that my iPhone belongs to everyone? That's a direct quote, by the way, from another conference of economists. So at the moment, the language of CST is entirely unable to engage because there's no common terms that the economists can't use. And that's unfortunate because we have great economists who could maybe contribute something to thinking about the real sticky problems. And not all the economists are on the political right. So I want to make that clear that a lot of these economists favor very socially democratic policies in general in the US. So, but really earnestly want to understand what these texts mean. They don't feel they can have a debate about something like the universal destination of material goods. So how much do we have to change the language? Where am I going on time here? So very briefly then, I think I still have 5 minutes.
although we're completely out of time, 5 minutes, yeah. So why so much concern about this? I mean, in part, it's clear, Americans take their economists seriously, but I think that's not getting there. I think for me, there's 3 reasons why the response in the US has been so serious. And the first reason is to understand the American temperament. Right? So in some sense here, what I'm asking you to do is turn the question around. What can you expect? They're from the US. Like what you can use, like they're from Argentina. They're from the US. So Americans are very, very pragmatic people. Very pragmatic people. So we want to do things. We take pride in a lot of technical know-how, how to achieve some. So let's not discuss about the ends. Let's just set the ends, or let someone else set the ends. Just let's discuss about how to get there. Right? So we don't want to talk about the ends very much. This is kind of pragmatic temperament. It's a great thing, right? It's brought about a lot of good. And yet, at the same time, some of the philosophers here have already reminded us the importance of discussing the ends, right? So the ends are important. But that's an American thing. And so what you see among a lot of practical, I would say earnest people, like people who are, I think, honestly trying to figure out, well, I want to respond to this. What does the Pope ask me? I just don't. It's like Walter Nichols, what should I do exactly? I mean, is he asking for reform of the system? I mean, where else would we go? Specifically, what am I supposed to do? And so this is not so clear. Are we looking for a reform of the system or reform of hearts? Is this past? So that's part of the reason. This is the American temperament. They see a document, like, well, what should we do? What's next, right? That's the first thing. The second thing I think is a little bit related. So again, turning the question on its head, what can you expect? They're from North America. Our experience of poverty has been very different, right, in North America. It has been said that people like Novak and Weigel don't take the document seriously enough in respect to poverty because in America we don't have poverty like you have in other places in the world. This is, of course, in some sense objectively true, but in other senses objectively false. We have different kinds of poverty, some of which is profoundly very bad. And I don't think the real problem is that Americans don't experience poverty. I think the real problem is that at this point in time, the discussion may have been very different in the 50s and the 60s. At this point in time, especially people on the political right, but to some extent, grudgingly on the political left as well, we have a long history of trying out these social democratic programs to help the poor. So we're 60 years in, 50 years into Johnson's war on poverty in the United States. We have had a very generous social welfare state for a long, long time. And there's a grudging consensus at this point that it has not worked. Now, the reasons for why it has not worked are interesting, but there's a sense which Americans are weary of policy prescriptions that are aimed to help the poor. So there's a kind of like, well, there's got to be some other way because we've been trying this for a long time. And in fact, the correlations go the other way. So if you just look at the raw correlations over the last 40 or 50 years, and Charles Murray sort of at American Enterprise Institute first famously pointed this out, the correlations don't look very good for policy prescriptions to help the poor. The correlations look very bad, right? That poverty goes up, in a correlative way as we become more generous policy-wise with the poor, at least in the States, that's our experience. So I think there's some, weariness about thinking about policy-based prescriptions to help the poor. So there must be something else. And the last thing I can say, the third reason why in America the discussion has been so intense, it relates to the American political scene. So it's important to understand that in terms of modern economic policy, the crystallization of the American right and the American left really occurred and unfolded after Roe versus Wade, right? So for us, abortion and the social issues have been very, very closely linked to the American political right and left in a way that's made earnest discussion, I would say, about poverty difficult, and difficult for the following reason, right? So the old Catholic Democrats, right, in prior to 1970 or so, I mean, in general, Catholics were Democrats. And Catholics were more on the left, more on the left. After Roe versus Wade, after abortion, you had this problem, which is that the Democratic Party kind of hung on to this idea that they were more concerned about the poor. The Republican Party had always been kind of pushing a different idea, not that they weren't concerned about the poor, but that the means were different. So there was a lot of discussion about the means, but afterwards, essentially, there's been a slow
this has caused a slow crisis among those people who are socially conservative, which is most of the Catholics and the American Protestants, right? So a slow bleed because of the strictness of the party platforms, the Democratic Party platform on abortion, there's been a slow bleed out of the Democratic Party, all the people who are pro-life and who are most religious. So today, this shapes a lot of this debate. So the concern when the Pope says something that might sound a little bit like he favors some of the policies of the left, the concern there is we need to keep religious people and people who care about the poor, people who care about human flourishing, we need to keep them on the Republican side, right? So except for one case, no U.S. president in the last 60 years has won the presidency without the Catholic vote. So if all the Catholics were voting pro-life, things would look differently. So then the question has been in this debate, whether social issues, from the right, they say, well, the social issues like abortion, you have to get those right first. If you don't get them right, the economy will always be bad because it's an inversion of values. You have to get the primary things right first. On the political left, the Catholics on the left will say specifically that the policies of the left are the most pro-life policies. If we can fix poverty, we'll have less abortion, right? So it's very explicit. This distinction is very explicit, and so I don't think you can have any kind of conversation about the way in which the kind of the fury about this. I mean, my students who are 18 and 19 read this text closely. They cared about the paragraphs, and they forced me into discussing it in class, and I had no intention of doing it. And they're all very, very pro-life. So that's it. So I guess the whole summary has been a lot of discussion, most of it superficial. It has not yet had the impact it probably should have for these various political reasons, and not enough focus on the sort of the pastoral goal of the exhortation, and not enough focus on the missionary goal of the exhortation. So I'm going to leave you with the question that I left my students with, which my students were all very kind of confused. And I said, well, it's interesting that we're talking all about policy and kind of the role of government in response to this document. But how many of you, when you read this, came home and thought seriously about joining a missionary order? How many of you, and not a single hand, right? Not a single hand. But I think a fair reading of aimed at Catholics who care about human flourishing, a fair reading of the document says, we're not doing enough missionary work in the good old-fashioned missionary sense. The old-fashioned missionary sense, not the sense that we think about like bureaucracies and institutions, but in the old-fashioned sense where we just give up what we have and we go serve the poor. So and then my students all thought, well. So that part of the impact of the document this has not happened yet. So anyway, that's it. Muchas gracias. Nos quedan unos minutos para abrir unas rondas de debate, de preguntas. Tienen la palabra ustedes, por favor. María. Pues primero que nada, felicitaciones a todos los ponentes porque creo que nos dan una visión panorámica de lo que está pasando con la recepción de este documento, y eso, además de ser interesante para el caso que nos ocupa, creo que aporta pistas para la nueva evangelización que es central. Yo, sin ningún afán de polemizar, pero en relación a lo que decía Rodrigo Guerra del contexto mexicano, yo quisiera como hacer unas deslindes, algunas matizaciones y también completar de alguna manera con otra visión que nos ha tocado pues percibir sobre la recepción de la encuesta. Y lo primero que quisiera decir, voy a tratar de ser lo más breve posible, es que tenemos que tomar el contexto histórico mexicano reciente para entender la recepción que ha tenido la exhortación apostólica. Y lo primero es que la gente en México no lee, y esto es cierto para abajo, para en medio y para arriba socialmente, ¿no? Lo segundo sería que los católicos mexicanos no leemos.
Esta sería una segunda cuestión. Lo tercero sería que de los poquísimos católicos mexicanos que leemos, son menos los que leen documentos pontificios. Ni los sacerdotes, y me atrevo a decir con conocimiento de causa, no los que están aquí, ¿verdad? Pero muchos de los obispos tampoco los leen. Y una cosa más, los que sí leen los documentos pontificios y el magisterio de la Iglesia, solo por excepción, conocen la doctrina social cristiana. O sea, la doctrina social cristiana es un apéndice raro, dudoso, en lo que es el magisterio de la Iglesia. Y una cosa más que creo que es importante, con la historia de América Latina, pero específicamente de nuestro país, en relación a la radicalización de un segmento de la Iglesia por motivos sociales, la teología de la liberación en la década de los 80s, la doctrina social cristiana se ve por lo menos con suspicacia. Entonces creo que esto es importante para mantenerlo en contexto. Otra cosa, Bernardo Barranco, que es el único de este grupo, que decir intelectual de izquierda yo creo que es decir demasiado, ¿no? Pero que sí ha comentado sobre la exhortación apostólica, sí lo ha hecho, y lo hizo en días recientes en relación a la publicación de este libro con un obispo de esta misma línea. Y lo que dijo en relación a esto es: el Papa se quedó corto, ¿no? Y fíjense que esto es interesante porque hay un elemento de esta radicalización de los 80s en el tema de la teología de la liberación, que hay que decir que no es su caso, pero que dicen el Papa se quedó corto, ¿no? Este es un tercerismo muy a la León XIII que no entra al fondo del problema. Bueno, dejando esto, nada más mencionar que hay un elemento aquí que al que no hacía por cuestión de tiempo, supongo, Rodrigo referencia, que es el de la izquierda. Rodrigo hablaba de estos grupos que habían perdido este etos cristianos y que ahora están en una ONG y que antes estaban en la evangelización o en lo social de la Iglesia. Y aquí yo lo que he encontrado y lo que hemos encontrado que ha sido un proceso interesante es que vienen de regreso un número importante de la Iglesia, de estos auténticamente radicalizados por la teología de la liberación. Y cito nada más 2 ejemplos y me callo. El primero, la reflexión que se está haciendo al interior de los dominicos, ¿no?, que participaron activamente en esto, frente al texto de la exhortación apostólica. Esto creo que es un caso bien interesante que hay que seguirle la pista. El movimiento está viniendo más que nada por los religiosos. Y uno segundo, movimientos también al interior de la Compañía de Jesús en México. Claro que por primera vez en siglos, ¿verdad?, la Compañía de Jesús está en el papismo, ¿no? Pero aún así, lo que es interesante es, por ejemplo, ver el CBX y este movimiento de laicos jesuitas que están haciendo una reflexión seria sobre la exhortación apostólica con algo que a mí me parece novedosísimo, y con esto termino. Están diciendo, después de todo, la doctrina social cristiana todavía tiene algo que decir, pero la habían dado por muerta, que era una coartada de la Iglesia para lavar su conciencia culpable, ¿no?, por hacerle el juego al capitalismo. Y ahorita yo he escuchado en varios de ellos que dicen, después de todo, la doctrina social cristiana tiene algo que decir. Gracias. Y había una segunda pregunta, por favor. Ahí el señor está. Gracias. Buenas tardes y gracias a todos los expositores, a la Conrad y a Invosoc por este evento, ya que de una u otra forma, a partir de lo que han expuesto los miembros del panel, creo que todavía es muy poco tiempo para ver una repercusión a fondo. Estamos a 14 semanas de la aparición del evento, de la aparición del documento. Estamos prácticamente a 100 días. Por el divorcio fe-vida, por el secularismo en todo a nivel mundial, creo que esta reacción es totalmente contraria a la cuestión proporcional del tiempo. ¿A qué me refiero?
me ha interesado hacer una referencia a la Rerum Novarum. La Rerum Novarum hace 100 años tardó casi 10 años para que se empezase a difundir en forma masiva, particularmente en México, que es lo que conozco. Pero hoy, con las tecnologías que de la noche a la mañana ya todo el mundo lo teníamos el mismo día por las redes, hoy, insisto, por el secularismo es totalmente contrario en la proporcional. Aquí particularmente creo que el documento hace un llamado a los bautizados a tener una presencia más fuerte en lo social, en lo político y en lo económico. El Papa menciona en 2 párrafos. En uno dice: sueño con políticos con sensibilidad ante estos graves problemas. Y más adelante en ese mismo párrafo menciona: ruego al Señor que haya políticos conscientes de esta realidad. La pregunta para cualquiera de los panelistas es esa. De una u otra forma, en lo particular, creo que en cuestión de poco tiempo, pero ese poco tiempo puede ser 1 año, 3 años, esta exhortación apostólica va a tener una fuerte repercusión, porque nos hace un llamado a tener más presencia, a romper con el divorcio fe-vida y retomar la cuestión social de los católicos desde la fe y buscar una nueva economía, una nueva visión de la política fundamentalmente. Muchas gracias. Una tercera y última intervención. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en este espacio global en donde podemos ver no solamente lo que pasa en México, sino darnos cuenta del desafío que tenemos frente a nosotros. El Papa lo dice muy claramente: estamos en un tiempo de un giro histórico. Lo dice antes de hablar de economía, en los numerales del 50 al 75, habla y dice: estamos en un cambio de época, y habla de desafíos culturales, es decir, del soporte de la economía, del soporte de las cuestiones políticas, del soporte de las cuestiones sociales. El Papa dice: no, el problema, como ya se decía, son las raíces, es la crisis o la emergencia antropológica. La pregunta es, nos han dado un panorama, un diagnóstico muy interesante de cómo ha sido recibido este documento, pero yo quisiera ver y preguntarle si esta preocupación del Papa de mostrar la crisis en el fondo, la crisis cultural, se ha captado en estos países en donde ustedes han pues señalado muy claramente algunos datos. Me parece que aquí nos tenemos que concentrar. Los desafíos son propios de un giro histórico, de un cambio de época, y esto es lo que nos da a dar pie a una nueva economía, a una nueva sociedad. Felicidades otra vez y muchas gracias. Muy rápidamente, simplemente decir a María Luisa que estoy muy de acuerdo con todo lo que ella comenta. Solamente un comentario complementario, y es sobre todo en las nuevas culturas juveniles que se están organizando y creando y reproduciéndose a través de las redes sociales. Creo que sí es perceptible una especie de nueva cultura de la lectura en ambientes juveniles, vía el internet, vía las redes sociales, de artículos periodísticos, de tomas de postura delante de causas que implican una cierta lectura. No es la lectura de gruesos libros, aunque de vez en cuando también los encontramos, ¿no? Desde el fenómeno de Harry Potter hasta nuestros días, ¿no? Pasando por los vampiros pop y todas las novelas más recientes, vemos cómo sí existe un vacío de lectura en la generación de los 90s, pero a partir del año 2000-2005, gruesos libros vuelven a acompañar a nuestros sectores juveniles, y también un cierto acercamiento a tomas de postura, por ejemplo, sobre la vida de la Iglesia, que se percibe mucho en las redes sociales. Creo que es un tema que siempre hay que investigar con más atención porque es muy nuevo, y en México hay poca investigación sobre las nuevas culturas juveniles y el internet, por ejemplo. Respecto de los otros comentarios, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el padre Eduardo,
y creo que en México es muy perceptible a nivel eclesial el tema del cambio de época. Se ha vuelto ya, gracias a Dios, una palabra y un concepto más o menos frecuentado y repetido. A nivel, por ejemplo, episcopal, creo que se ha logrado posicionar y hay que reconocer que Monseñor Carlos Aguiar ha sido el que lo colocó en el corazón de las discusiones en la Aparecida y hoy, además, el Papa lo retoma y eso, pues, yo creo que ha hecho cultura. Y a nivel de pedestre y de pecadores estándar, acá en el mundo vil de la banqueta, creo que los padres de familia lo notamos, aunque no usemos ese concepto, pues por la dificultad tan extraordinaria que hoy tenemos en el diálogo entre padres e hijos, en donde los símbolos, los lenguajes, las narrativas que caracterizaban a las generaciones nacidas antes del 68 han mutado de manera tan dramática que hoy aparentemente nos comunicamos, estoy exagerando tal vez un poco, pero aparentemente nos comunicamos y muchas veces más bien las palabras están siendo resignificadas por las nuevas generaciones, muchas veces al margen de la conciencia que tenemos los adultos de esa resignificación. Y yo creo que eso también hay que investigarlo con más atención y cuidado, porque hay realmente una revolución como cultural y antropológica en materia de lenguajes, símbolos, expresiones, experiencias que convocan a la vida, sobre todo en los públicos más juveniles. Muchas gracias. Yo quiero abordar también muy brevemente la segunda pregunta, respecto a si en 3 años más va a haber efectivamente una gran repercusión. Yo la verdad no soy tan optimista. Creo que no se va a apreciar un cambio muy significativo, por 4 razones. La primera, el Papa nos pide un cambio de mentalidad. Segundo, nos pide un cambio de cultura. Tercero, nos pide un cambio de un etos económico, que cambien las estructuras. Nosotros sabemos, yo me dedico a la filosofía, no soy economista, que cambiar los hábitos es algo muy difícil. Uno no se acuesta individualista y se despierta solidario. No es tan simple. Y yo creo que América Latina tiene una larga tradición de que eso no es así. Porque no se trata simplemente de un cambio superficial, se trata de un cambio antropológico, de vivir de una manera diferente. Yo creo que estamos frente a una crisis antropológica y ética muy fuerte, y por eso que la exhortación hay que entenderla en ese entorno, y por eso que yo creo particularmente que la situación no es tan fácil de revertir. Y una última consideración, un cuarto elemento por el cual yo diría soy optimistamente realista, porque uno se tiene que abandonar al Espíritu Santo, y que esto realmente puede cambiar, pero un poco más sociológicamente. El Papa nos pide que seamos solidarios. Nos dice, sobre todo en relación a los pobres, que lo que más necesitan los pobres son de la atención privilegiada religiosa. O sea, con otras palabras, nos está diciendo que donemos nuestro tiempo para estar allí con los pobres. En Chile hay un mito que se dice que somos muy solidarios, pero eso no es cierto. Se han hecho muchas investigaciones y sobre todo lo que más le cuesta donar al chileno es su tiempo. En una investigación que era de 1 a 7, tan solo 2,1% de las personas donaban su tiempo. O sea, reprobamos en donación de bienes, donación de dinero y donación de tiempo. Y el promedio fue 3,1. O sea, de 1 a 7 los chilenos somos 3,1 solidarios. Yo creo que ese es el gran desafío, realmente ser solidarios, no cuando hay una catástrofe y uno da lo que le sobra. El santo Alberto Hurtado en nuestro país decía, hay que dar hasta que duela. Por Dios que cuesta dar, ¿cierto? Yo creo que es muy difícil que eso sea así. Y más aún, recordando a San Francisco, cuando decía, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco, que podría ser la fórmula de la felicidad o quizás de la paz social. Por Dios que eso es difícil en una cultura donde deseo mucho y lo mucho que deseo, lo deseo mucho. Yo le planteé a un economista esto y saltó, un economista católico, me dijo, si el día de mañana todos desearan poco y eso poco lo desearan poco, la economía mundial quiebra en 3 semanas. Hoy en día lo que se requiere es consumo, producción, es la única manera, etcétera, etcétera. Yo, insisto, no sé si los que están acá en este panel comparten un poco esa visión, pero la verdad que no soy tan optimista y creo que todavía nos queda bastante más que hacer.
Ich würde Ihnen zustimmen, dass es schwierig ist, Mentalitäten zu ändern. Und das geht sicherlich nicht von heute auf morgen. Aber Menschen in Europa suchen nach Orientierung. Und da kommt so ein Appell des Papstes eigentlich genau richtig. Nichts ist so gut wie die richtige Idee zur richtigen Zeit, hat Victor Hugo gesagt. Und ich glaube, dass für Europa es ein bisschen zutrifft, dass wir auf diese Art von Orientierung gewartet haben. Das heißt nicht, dass sich von heute auf morgen diese Mentalitäten ändern können und werden. Da bin ich realistisch wie Sie auch, das werden sie nicht tun. Aber es gibt schon eine gewisse Beunruhigung. Was ist, wenn der Papst es wirklich ernst meint? Wie müssen wir uns dann verhalten, wenn er es ernst meint? Wenn Jesus heute hereinkäme, was hieße das für uns? Und es gibt in Deutschland eine große Diskussion darüber, was bedeutet es, dieser Satz des Papstes, eine arme Kirche für die Armen. Und das macht uns nervös, weil wir wissen, dass wir, um Gutes zu tun, Geld brauchen. Das heißt, wir brauchen eine Kirche, die trotzdem Geld hat, und die deutsche Kirche hat Geld, wie wir alle wissen. Aber sie braucht es auch, um es an die Armen zu verteilen. Es kann nicht sein, wir müssen wissen, woher das Geld kommt. Also wir können nicht sagen, wir verteilen nur, denn es muss irgendwo herkommen. Das heißt, es geht wirklich um die Blickumkehr, die uns Papst Franziskus verordnet hat. Und einfach dieser, was für Deutschland wichtig ist, dieser andere Ton, den dieser Papst gebracht hat. Es ist nichts Neues in der Sache, aber es ist neu in der Art, wie er damit umgeht. Thank you. Thank you for the question about culture. Yeah, so this is very interesting. In the U.S., in North America, what we think a lot about culture and changing culture has to do with education. So I think the education of the youth, we recognize that the culture is like a product of people, right? It's the culture makers. A lot of my students blame movies, and they blame what's on TV. They blame the literature, Harry Potter, and so on. But I don't think it's that easy. So that people and the way of life are a product of education. And the church tells us, and we know this, that open wisdom, real wisdom, and openness to wisdom is not something that can be taken in a superficial way. It's something that has to be taught carefully, right? So we can't expect wisdom and openness to wisdom to be taken by default or in a superficial way. So in the U.S., there's a growing minority of Catholics and Christians, serious Catholics and Christians, who have started to understand that where we're getting killed in the culture is that there's no Christian education. Right, so 95% of the students in the U.S. are educated in public schools, which are by default not Christian, right? So that 100 years ago, that was not true. The majority of students 100 years ago in the U.S. were educated in small religious schools attached to churches, both Catholic and Christian. So there's been a big change in 100 years, and that's where we're losing. That's where we're losing everybody. Right? So most people my age in the state, in fact, have not a clue what traditional Catholic education looked like. So so this growing minority says, well, look, actually in the few places where you have universities that started over, universities have tried to be Catholic and Christian, elementary schools, which are truly Catholic, tried to impart the faith and a real love of truth. In these places that are small minorities in the U.S., we see a lot of vocations. We see a lot of young and strong marriages coming out of these places, and we see a lot of dedication to missionary work and to good political work. And that's something we actually have some statistics on. It's very interesting. And this is true across the Catholic Christian universities, the Mormon schools. Everybody kind of knows the secret. If you educate your own, you keep them, and you send them out into the world on fire. Which reminds me of the somewhat pessimistic prediction of Pius XI. Does anybody remember what Pius XI said when he was writing to the Catholics in Germany at the beginning of the rise of the Third Reich? Particularly, he was very passionate about Christian education. And he said something to the effect of, the church cannot sit around and wait for the desecration of the altars, which will occur when there is not Christian education of the youth, when we give up educating our youth. I take that very seriously, and I think that that's a lot of the root of what we're looking at. And so I think we have to rededicate ourselves to Christian education of youth.
Muchas gracias. Como ustedes han dado cuenta, los alemanes en su manera de ser son muy secos y muy reservados. Por eso quizás se sorprenden cuando soy un poco más expresivo que en las últimas 2 horas, diciendo, y eso no digo por hacer un cumplido al final de la mañana. Realmente me impresionó, me impactó las aportaciones que hemos escuchado por esta parte del mundo, se puede decir. Y quizás la mejor forma de agradecer a todos ustedes, y ustedes ahí abajo como público no han podido ver, pero cada uno de los 4 ha presentado una cosa en base de algo escrito, así como forma de agradecimiento y de valoración que ustedes han aportado hoy día. Les ofrezco, si nos entregan sus documentos en cualquier extensión para recuperar un poco la manera prusiana en la forma oral, la Fundación Konrad Adenauer va a publicar eso acá en México. Y además vamos a ver en qué forma transportar eso. Ya hemos hablado con la colega Abmeier, en qué forma podemos transferir un poco la experiencia que vamos a tener hoy día en otros continentes y en otros países para quizás al final del año hacer algo más mundial en Berlín mismo, y vamos a aportar también con las aportaciones de ustedes por parte del escrito. Eso quizás en la manera alemana expresiva de agradecerles por todas sus aportaciones.